días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, sí, me apuré porque pensé que estaba llegando tarde. Esa sensación que uno tiene permanentemente cuando te levantás a la mañana, decís que sentís que estás llegando tarde a todos lados durante todo el día y estás corriendo. Bueno, hoy detenete, quédate en casa, disfrutá de la mañana. Está realmente feucho afuera. Se esperan, pronóstico del tiempo, precipitaciones, 15 grados, 7 décimas, cielo nublado y algún que otro pedacito de cielo azul. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día, ¿cómo estás, Dolores? Bien. Sí, se espera, pero se esperan lluvias también para el fin de semana y se espera también que empiece a bajar la temperatura. Sí, exactamente, porque estamos así como en un invierno primaveral, porque las temperaturas realmente son muy, pero muy altas para esta época del año. La buena noticia, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, es que las lluvias van a ser leves. Alguna que otra lluvia esporádica por ahí más fuerte, pero que en general va a ser como una lluvia suave. Digo porque ahora estamos todos medio sensibles con el tema de la lluvia, claro. Nos asustamos y mucho. Y a propósito también de la información que vos nos dabas del norte del país, donde ahí ya la crecida del río esperemos es muy, que muy en el litoral también sea leve la lluvia. Bueno, no está pronosticado para el litoral lluvias hoy y mañana, sí para la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y La Pampa. Aparentemente, según lo que escuché hoy a la mañana temprano. Bueno, yo escuché otra fuente, entonces, fuentes reservadas. Bueno, no importa, pero sí... Esperemos que no llueva y si llueve que sea poco. Sí. Indicaban lluvias para el litoral también. Todo el litoral, bueno, todo entonces, el litoral. A tomar las precauciones correspondientes y recordar esto que hablábamos con Sergio ayer o antes de ayer, que tiene que ver con las consecuencias de las crecidas del río, el tema de los roedores, de las picaduras de insectos, de las picaduras bueno, sí, no se de dice todo en tipo televisión. de alimañas. Sí, exactamente. Y proveerse de agua potable, no tomar el agua que está turbia, y cuando uno vaya a pisar donde está el agua turbia, tener cuidado de estar calzado para no lastimarse, tener las vacunas al día, especialmente la antitetánica y la de la hepatitis A. Esto para todos, no solamente para los que viven en el litoral, sino también para aquellos que vivimos en la capital federal o en el Gran Buenos Aires, donde efectivamente muchas veces la irresponsabilidad nos juega una muy mala pasada. Les quiero recordar que nos pueden llamar a nuestros teléfonos al 011-4535-0705 o 0706, que está en nuestro Facebook como siempre, www.facebook.com/Red de Salud. Allí pueden enviarnos sus consultas, sus sugerencias, pueden inclusive hablar unos con otros, que se hace muy pero muy interesante. Nuestro Twitter, @RedDeSaludTV, y por último nuestro mail, reddesalud@tvpublica.com.ar. Tenemos que recordar la encuesta de la semana. A ver, ¿qué haces si te muerde un perro? Y las opciones que te damos son: te lavas con agua y jabón, te pones algún desinfectante o alcohol, vas al médico o vas al veterinario. Me da la sensación, quiero que me anticipes, que habría que hacer todo esto. No, que la opción no es una. Es multiopción, pero hay una de estas que no hace falta hacer. Ah, perfecto. Que no hay que hacer. Bueno, lo dejamos así tipo de manera enigmática. Igual, el objetivo de esto es poder hablar del tema mañana, pero lo que sí vamos anticipando es que justamente lo que tenemos que hacer es anticiparnos, que no nos muerda un perro, enseñarle a los chicos cuando no hay que tocar un perro, especialmente cuando está comiendo, ¿no? Se sabe eso, que cuando los perros comen o cuando están cuidando a sus crías no hay que acercarse, porque ahí se ponen agresivos. Así que eso es lo que hay que no hacer. Bueno, en un ratito vamos a hablar de algunos temas muy pero muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con una enfermedad reumática que es la esclerodermia. Vamos a averiguar de qué se trata, cuáles son los síntomas, si efectivamente está o no vinculada a otras enfermedades como por ejemplo Raynaud. En fin, de eso estaremos hablando en un rato. También vamos a hablar de la neumonía, o en otros tiempos llamada pulmonía, neumonía, pulmonía, y este clásico mensaje de las abuelas que te decían: abrigate porque si no te vas a agarrar una pulmonía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Si tiene que ver con un golpe de aire, si esto responde a una infección, si esto puede derivar a partir de una gripe mal curada. En fin, toda esta información la vas a tener en un ratito nada más. Y por último, vamos a hablar, a ver, Flor, cámbiame el cartel, Flor. Cambiame el cartel. ¡Ay! Pero, no, tenés razón, Flor. Y vamos a hablar de la fiebre reumática. Vamos a hablar de la fiebre reumática. Estoy muy mal. Te dije que estaba corriendo. Bueno, fiebre reumática. Sergio nos va a contar de qué se trata. De qué se trata, cómo prevenirla. ¿Los chicos también pueden tener fiebre reumática? Justamente los chicos. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que también responde a esta época del año, que lo mencionamos permanentemente, pero la verdad es que es algo... antes de ayer, justo en la salida del colegio de mis hijos,
daban cuenta de que una familia en Pacheco había tenido esta situación a propósito del monóxido de carbono, que lamentablemente una chiquita de 6 años había fallecido, que el adolescente mayor se había dado cuenta, había llamado inmediatamente a un familiar para decir, mirá, tengo la sensación de que estoy a punto de desmayarme, por favor manda una ambulancia. Y la verdad es que uno dice, efectivamente no alcanza con recordárnoslo cada tanto. Es muy importante hacer este recordatorio casi todos los días en esta época. Sí, hablamos del monóxido de carbono y Sergio nos va a dar algunas Sí, porque es un consejos. gas silencioso que no tiene olor, no tiene olor ni color, y uno no se da cuenta que lo está aspirando. Y lo que produce es que uno se vaya quedando levemente dormido hasta no despertarse más. Y esto es lo terrible. Mata a 200 personas por año en la República Argentina. 200 personas por año mueren por intoxicación por monóxido de carbono. Así que, ya que se viene el frío, lo que tenés que hacer es revisar que tus estufas, si son de tiro balanceado, tengan correctamente el tiraje. Si no son de tubo balanceado, que la llama sea azul. Siempre acordate de dejar una ventanita abierta, algún lugar por donde pueda disipar el monóxido de carbono. Y si vas a usar braseros o alguna estufa de querosén, hacelo con la ventana abierta y nunca la dejes prendida cuando te vayas a dormir. Otro de los temas que obviamente uno, porque está dentro y en general no está fuera de la casa controlando los tirajes y la ventilación propios de los tiros balanceados, de las calderas, de los calefones, si vos no lo hacés, hacelo revisar. Que esto sea una rutina, como ir a vacunarse. Claro, es importantísimo hacerlo. Uno normalmente en esta época del año, siempre en el año uno dice, me duele la cabeza, me voy a tomar un ibuprofeno, me voy a tomar una aspirina. Bueno, uno de los síntomas de la intoxicación por monóxido empieza con dolor de cabeza. Y en esta época del año, me duele la cabeza, ahí lo voy a asociar con resfrío, con una gripe. Y nunca pensamos que por ahí es porque está mal instalado algún sistema de gas. Claro. Y no lo hice revisar por el gasista matriculado. Y lo que nosotros nos equivocamos es que no nos intoxicamos porque hay una pérdida de gas, nos intoxicamos producto de la combustión, el resultante es esta inhalación del monóxido de carbono. Entonces, si los tirajes están tapados, como nos decía la especialista, suele pasar porque le pusieron algo adelante. O porque las palomas anidaron ahí. Obvio, bueno. Y justamente lo del gas. El gas uno siente el olor, se da cuenta. El monóxido de carbono no te das cuenta que lo estás respirando. Aprovechá esto, si se te acaba de ocurrir, si te hicimos llamar la atención, no lo dejes para la tarde, no lo dejes para mañana, no lo dejes para la semana que viene. Hacelo ahora, hacé controlar si vos no lo sabés hacer, porque realmente la vida de tu familia está en juego y esto es muy importante. Bueno, vamos a hablar ahora de la neumonía. Está con nosotros el doctor Fernando Ríos, que es neumonólogo. ¿Estoy bien? Porque estoy media perdida. Creo que primero vamos a ver un tape. Sí, vamos a ver un tape primero. ¿No ves? Hoy estoy perdida como perro en cancha de bocha, porque está medio así como que la niebla está bajando. Bueno, vamos a presentar el tema. Hablamos de neumonía y en un ratito hablamos con el doctor. La neumonía es una infección respiratoria baja del sistema respiratorio y concretamente es la infección de la estructura pulmonar, del parénquima pulmonar. Puede ser una enfermedad directa y puede haber situaciones que son predisponentes para producirla. De ello va el buen interrogatorio que el médico tiene que hacer del paciente. Quebrantamiento del estado general, fiebre alta, escalofrío, tos, expectoración purulenta o mucopurulenta y el signo de puntada de costado con una posición antálgica, una posición que tiende de alguna manera a neutralizar el dolor que le provoca. Eso genera una alta sospecha de que el paciente puede tener una neumonía. En las personas de edad, el médico tiene que tener un alto índice de sospecha, no tratando de esperar el cortejo sintomático que le acabo de explicar previamente, sino ir un poco más adelante, tener esa sospecha para ir a buscar a través de algún otro estudio complementario de la misma revisación clínica, elementos que sigan sumando una probabilidad clínica alta para decir este paciente tiene neumonía. Los estados gripales o las virosis en general, las virosis respiratorias, no solamente el virus de la gripe, sino que en los niños hay otros virus diferentes al de la gripe que pueden afectar al aparato respiratorio y generalmente puede un paciente que hace neumonía, siempre hay que interrogar si en las 2, 3, 4 semanas previas no tuvo un evento respiratorio viral agudo. Preguntarle si tuvo una rinitis, una faringitis, una amigdalitis, una bronquitis, una laringitis, que la pudo haber pasado bien, se pudo haber curado, hay un periodo en que el individuo está recuperado y una semana, 2 semanas después cae con un cuadro
típico de neumonía. Y esto es porque los virus lo que hacen es deprimir la inmunidad, las defensas del aparato respiratorio, dándole la oportunidad a gérmenes que muchos tenemos como colonizantes en la garganta o en la vía respiratoria, se transformen de ser colonizantes en gérmenes patógenos. La neumonía puede venir directamente o por muchas situaciones que uno como médico, cuando toma contacto en primera instancia con el paciente, debe evaluar y preguntar e interrogar. La probabilidad mayor es que las neumonías sean bacterianas. Hay neumonías virales de la gripe y de otros virus. El tratamiento es con antibióticos cuando la sospecha hace que sea bacteriana y uno puede identificar el germen. Los diagnósticos precoces por estas sintomatologías hacen que uno pueda proceder terapéuticamente a aplicar antibióticos efectivos y seguros. Estamos en una época de mucha efectividad y mucha seguridad de los antibióticos, a tratarlos precozmente, y por eso la mortalidad es baja o muy baja hoy día. Bueno, y ahora sí estamos con el doctor Fernando Ríos, a quien le damos la bienvenida, y vamos a seguir hablando del tema de la neumonía. La primera pregunta es, ¿la neumonía duele o puede transitar sin dolor y no darnos cuenta? Habitualmente, como bien explicó el doctor, el proceso inflamatorio localizado en el pulmón da un dolor característico. Es un dolor en puntada que suele aparecer a un costado del tórax, ¿sí? Y se exacerba con cada inspiración. Entonces, cuando usted tiene un cuadro de fiebre, de tos, de secreciones y aparece este dolor que corta la respiración, debe tomarse como un signo de alarma y rápidamente se debe consultar. Está bien, y esto nos lo decimos entre los adultos, ¿no? Porque somos los que en general demoramos más tiempo en prestar atención a este síntoma, que es claro, como dice el doctor, que es esta puntada, que obviamente debe estar acompañado de una dificultad para respirar, de una sensación de agitación, ¿no? Exactamente. Hay signos de alarma que, digamos, los procesos infecciosos de las vías respiratorias pueden dar síntomas comunes y que muchas veces uno pasa estos síntomas y no necesitó una consulta, pero la falta de aire, la presencia de un dolor en costado, la sensación de que el aire no alcanza, ¿no? La agitación al respirar, que no es algo habitual, y que eso excede a un resfrío común. Un resfrío común es una secreción catarral de la vía aérea superior, no debería tener estos síntomas, y eso siempre tiene que ser signos de alarma y de una consulta temprana. Un diagnóstico temprano con un tratamiento adecuado temprano cambia la evolución de esta enfermedad, que algunas veces puede ser muy agresiva. Bueno, el doctor mencionaba que es normal que cuando uno atraviesa un proceso viral que se supera y que a las 10 días o 2 semanas uno cae. Nosotros le llamamos habitualmente es como la recaída. Sí. No nos cuidamos lo suficiente y tenemos la recaída, que en general es mucho más fuerte que la anterior. Que no necesariamente esto es una recaída, sino que es otra cosa. Sí, mi abuela decía, las gripes mal curadas son las neumonías. Exacto. Que es una buena descripción de lo que sucede, pero no es una explicación exacta. Generalmente los procesos virales, y lo dijo muy bien el doctor, abren la puerta a que bacterias ingresen y generen una segunda infección. Digamos, las infecciones virales, que en la mayoría de las veces es un catarro de la vía aérea superior, de la nariz, también puede provocar una neumonía y una infección del pulmón, porque neumonía es eso, una infección de los tejidos pulmonares, de los tejidos distales de la vía aérea. Cuando uno se enfrenta a esta situación, necesita tratamiento antibiótico cuando estamos hablando de una neumonía bacteriana. ¿Qué pasa cuando la neumonía es viral? Nosotros tenemos ese mismo cuadro, estamos hablando, por ejemplo, de un adulto mayor, estamos en presencia de una neumonía viral. ¿Cómo es el tratamiento? Las neumonías virales en general no tienen tratamiento, con excepción de la gripe, que existe tratamiento. Lo importante es la consulta para la detección de la gravedad del cuadro. Claro. La mayoría de los pacientes tienen formas leves. Hay muy pocos pacientes que tienen formas que requieren hospitalización y algunos requieren de tratamientos en terapia intensiva, son pocos. Pero es muy importante la detección de esos pacientes. Muchas veces el condicionante está en el paciente. No es el germen el agresivo, no es ni el virus ni la bacteria. Sino la casa donde está viviendo o se está reproduciendo. Esos son lo que se llaman grupos de riesgo. Los niños pequeños y los adultos mayores de 65 años son de riesgo. Y luego hay
algunos otros factores que uno conoce, como por ejemplo diabetes, recibir corticoides, las enfermedades crónicas en general. Son factores de riesgo para tener formas graves de enfermedad. ¿Qué papel juega la vacunación justamente para prevenir estas formas graves? Y insistimos todo el tiempo sobre esta situación. Las vacunas tienen un rol muy importante porque previenen la aparición de enfermedad. No cubren todos los virus o bacterias, solo cubren el de la gripe y uno puede vacunarse contra algunas enfermedades bacterianas. Lo importante es que los grupos de riesgo estén cubiertos, porque son quienes están en riesgo de desarrollar enfermedades graves. Y es muy importante esto, ¿no? Las embarazadas, como les decía, los mayores de edad, los extremos de las edades. Y siempre hay que tener consultas porque hay excepciones. Las vacunas, puede haber alguna circunstancia en la cual quizás puede ser peligroso su administración, pero eso es excepcional. Creo que hay que erradicar el miedo a las vacunas. Son muy importantes y salvan vidas. No, ni hablar. Mencionamos también los grupos que trabajan personal de salud, personas embarazadas, personas que han tenido un bebé y que son las puérperas, ¿no? Así es. Y vamos a repasar y revalorizar esto. Cuando hablamos de neumonía, que es la forma grave de lo que nosotros podemos pensar una gripe, en realidad está íntimamente relacionado con esto, con la falta de vacunación y no tener las defensas adecuadas para terminar desarrollando una enfermedad mucho más grave y mucho más compleja. Así es. Las neumonías bacterianas, ¿qué relación hay con lo que nosotros conocemos como el neumococo o la vacuna del neumococo con la neumonía, o esto no tiene nada que ver y está vinculado a la meningitis? El neumococo es el mismo germen que provoca meningitis. Sí. Es un colonizante de la vía aérea superior, es probable que nosotros lo tengamos. Sí. Y es un oportunista, en cuanto encuentra las condiciones va a desarrollar una infección. Las vacunas previenen el desarrollo de estas infecciones y por eso este es una de las causantes de neumonía que puede ser prevenido con la vacuna. Es muy importante que quienes están en riesgo de desarrollar neumonía por neumococo se vacunen. ¿Qué pasa con el tema del contagio de la neumonía? ¿Cuáles son las medidas preventivas y de higiene que seguramente, como en toda gripe y en este caso una neumonía, juegan un papel preponderante porque evitan el contagio de una persona a otra? Las neumonías bacterianas en general es el pasaje de nuestras bacterias de la vía aérea superior hacia la zona inferior, con lo cual la transmisión no es algo muy importante. Sí. Las neumonías virales es otra circunstancia y la posibilidad de transmisión es superior. Esto se da a través de pequeñas gotas. Entonces, al toser, al estornudar, uno puede hacer un spray y eso va a caer en alguna superficie, luego uno lo toca y es por contacto, ¿no? Uno no lo absorbe del aire. Por supuesto. Por eso es tan importante el lavado de manos. Tener una estricta adherencia al lavado de manos es fundamental. Si hay alguien enfermo en el domicilio, es un manejo adecuado de, por ejemplo, los pañuelos descartables, que no queden por allí porque allí hay secreciones con el virus, con las bacterias, y si hay alguien que tiene un factor de riesgo sí puede adquirirlo. Está bien. Entonces hay que tener medidas de higiene muy básicas, lavarse las manos mucho con jabón común, si no tiene jabón con alcohol en gel, cualquiera de esas medidas es efectiva y nunca el número suficiente de lavados es poco. Y por último, el tema de la vacuna del neumococo, ¿nos protege de este tipo de neumonías? Sí, pero no está indicado en todas las personas. Ok, solamente en aquellas personas que tienen un requerimiento especial, que forman parte de estos grupos de riesgo. Exactamente, uno no tiene que entrar en paranoia y colocarse vacunas porque, digamos, eso generaría caos. Digamos, hay ciertas personas que tienen indicadas y esto se lo debería indicar su médico de cabecera. Bueno, pero es fundamental que aquellas personas que conforman estos grupos de riesgo tomen estas medidas adecuadas, porque su evolución va a estar determinada en función de que si tiene o no tiene la vacunación adecuada, ¿no? Que le ayude a generar la inmunidad suficiente que necesita para defenderse de esto. Sí, y le diría que la mayoría de los pacientes que hemos visto internados este año por neumonía, ninguno tenía la vacuna a pesar de tener indicación. Bueno, esto es un tema importantísimo y Sergio lo mencionaba el otro día también a propósito de estos casos de gripe A, de esos fallecimientos en el país. Digamos, en general se da en personas que tenían indicación de vacuna y que no habían sido vacunadas. Y en este caso que Sergio nos contaba de esta chiquita de menor de edad, que obviamente tenía 7 años, no estaba dentro de los grupos de riesgo, pero
nos contaban que formaba parte de una familia, de una comunidad que no aceptaba las vacunas, con lo cual efectivamente estaba dentro de un grupo de riesgo porque no había recibido las otras vacunas necesarias para poder obtener la inmunidad suficiente. Doctor, muchísimas gracias. Si vos tenés consultas, nos podés llamar al 011-4535-0705 o 0706, que está nuestro Facebook también, donde podés enviarnos tus consultas, www.facebook.com/Red de Salud. El doctor Ríos se queda un ratito, así que lo vamos a captar para que te pueda responder todas las preguntas que vos estás necesitando. Después de la pausa vamos a estar hablando de fiebre reumática y también de esclerodermia. No te lo pierdas, ya venimos.